Lucas. Sí, gracias. Este sábado no vamos a tener los Gedeones Kids, porque obviamente todos debemos estar recibiendo la instrucción que se va a dar en la casa. Y veamos bien, les habíamos pedido que por favor están teniendo el tiempo para organizar sus vidas, para organizar sus trabajos y que no se falten al seminario que va a haber. Vean también a alguien que pueda cuidar a los chicos, porque no va a haber nadie que pueda estar ahí atrás cuidando a los niños. Bien, nos vamos a ir a Lucas 17:11. Hoy día vamos a hablar de algo que muchas veces nos vamos desacostumbrando ya a hacer, y es ser agradecidos. Y no solamente por buenos modales. Eso no debería cambiar nunca en nuestras vidas. El otro día hablaba con una persona de aquí de la iglesia, y de que los niños de ahora, los jóvenes de ahora, los adolescentes de ahora, ya no tienen buenos modales. Pero eso obviamente no pasa con nuestros preadolescentes aquí, nuestros niños y nuestros jóvenes. No. Y ¿saben qué? Muchas veces con nuestros modales aún somos de buen o de mal testimonio para los demás. Nunca se pasa de moda el decir buen día, hasta luego, buenas tardes. Y recuerdo que, aquí está mi papá, pero mi mamá era la que no me dejaba tutear a las personas. Y a las personas mayores siempre le hablábamos de usted y teníamos que saludar. Y cuando pedías algo tenías que decir por favor. Y cuando te daban algo tenías que decir gracias. Y eso es algo que nos hemos olvidado. No sé si les ha pasado, pero tú das algo de todo corazón, a veces no te dicen gracias y le comentas al que está a tu lado y dices, ni gracias dice este. ¿No ve? Pero a veces eres tú, que ni siquiera agradece, que ni siquiera eres capaz de reconocer lo que te están dando. Nos pasa entre nosotros, nos pasa como hijos hacia nuestros padres, hacia nuestras autoridades, hacia nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos con una ofrenda que Dios puso en nuestro hermano que nos dé? Y está bien, damos gracias a Dios, ojalá. Pero no tenemos un corazón agradecido al que nos ayudó en un tiempo difícil. Y que tus hermanos te ayuden en el tiempo de necesidad no es la obligación de tus hermanos. Lo están haciendo porque están obedeciendo a Dios. Entonces uno tiene que aprender a ser agradecido en todo y por todo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de agradecer al que está a nuestro lado? Pero ¿cuántas veces más nos olvidamos de agradecer a Dios por lo que tenemos en nuestras vidas? Entonces, hoy vamos a hablar de la gratitud en nuestro corazón. Gratitud, definición. Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o dado o se nos ha querido hacer. También vale la intención. Y el sentimiento que se tiene a responder a ese favor de alguna manera. Muchas veces en todo lo que Dios nos da, lo único que espera de nosotros y de nuestro corazón es un corazón agradecido. Yo creo que ninguno de nosotros podría realmente pagar lo que Dios hace por ti cada día de tu vida. Pero a veces el Señor solamente espera que tú respondas con un corazón agradecido. Vamos a ir a, ¿qué les había dicho? Lucas
17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ahora vamos a ir a un contexto histórico de la lepra. He visto algunas imágenes y ya me ha dado cosa. Pero ese tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable. Y aquí tengo a mis doctores para corroborar ciertas cosas. Y era una enfermedad contagiosa al extremo. Y los pobres leprosos, cuando tú tenías lepra, te aislaban. No bastaba con la enfermedad que tenías, sino que eras aislado sin tus pertenencias. No podías ver a tu familia, no podías ver a lo que amabas, te despojaban absolutamente de todo y te mandaban muy lejos, para que no se propague la lepra que había ese tiempo. Y si llegabas a curarte y querías ser reinsertado a la sociedad, tenías que ir donde los sacerdotes, y los sacerdotes todavía te tenían bajo observación, ¿no? Si veían una mancha blanca o un lugar que se hundía, como dice la palabra, o que le salía pelo blanco a ese lugar, entonces no podías volver aún. Y te tenían 7 días en observación. Si pasabas esos días de prueba, entonces recién eras restituido de todo lo que tenías. Y es lo mismo en lo espiritual, ¿verdad? Ustedes saben que la lepra representa el pecado, que también es contagiosa. Y no precisamente te aíslas cuando estás en pecado de la gente, pero sí te aíslas del Señor y te apartas del Señor. Como esto representa el pecado, al igual que la lepra, cuando nosotros estamos llenos de pecado, vamos perdiendo ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Un leproso, que es lo primero que es afectado en su vida, son sus órganos externos. Y poco a poco es como que va entrando, ¿no? Algunos dicen que también se llamaba como una sarna gigante. Entonces tu pobre cuerpo se va llenando de sarnas. Primero es lo de afuera y luego se va entrando más profundo en tu corazón, igual que el pecado. Entonces, por ejemplo, si tienes lepra en la cara, vas perdiendo el oído. De repente, tu piel se va cayendo o se va, yo sé que es feo esto, y se va ensarnando, ya no puedes oír bien. De repente, tu ojo tiene lepra, ya no puedes mirar bien, ya no puedes comer bien. Y lo mismo nos empieza a pasar con el pecado. Cuando nuestra vida es llena de pecado, perdemos la visión, perdemos la capacidad de oír de Dios, perdemos la capacidad de alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios, porque ya nos hemos alejado del Señor.
Y es solamente a través de la restauración, del perdón de Dios y la restauración de Dios que nosotros podemos ser sanos. Amén. Entonces, dice la palabra en el versículo 11, 12 y 13, que estos leprosos estaban lejos. Obviamente, los 10 pobres que se hacían compañía y se les iba cayendo todo, estaban ahí lejos y no podían acercarse a Jesús. El único que de verdad se acercó a ellos y los tocó fue el mismo Jesús. Recuerden cuando sanó a un leproso. Pero en este caso estaban lejos, lejos. ¿Les hace recuerdo cuando gritaban, ten misericordia? ¿Quién más gritó así para ser sano? Bartimeo. Era ciego, pero no estaba mudo ni estaba sordo. Entonces había escuchado del Señor. Igual que estos leprosos, habían escuchado que iba a pasar por ahí Jesús. Entonces le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros y sánanos. Igual que Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, los discípulos, shh, que te calles. Y él jamás desistió y siguió gritando hasta recibir la sanidad. Entonces estos leprosos igual le gritaron a Jesús. Y dice que Jesús los vio. Como te ve a ti y a mí, aun cuando estamos en un tiempo de pecado en nuestras vidas. Cuando te ve a ti y a mí, aun cuando tu pecado ha hecho que estés tan lejos de Él. Y no solamente te ve, sino te escucha. Y no solamente te escucha, sino acude a responder tu petición. Ellos sabían que Jesús era un Jesús de misericordia. Para que tú recibas un milagro o para que tú recibas una restauración en tu corazón, después de haberte alejado de Jesús, el único requisito que tiene que haber es que tú conozcas que Dios es misericordioso. Amén. Y es súper cortito, ¿no ves? Este pasaje. Y después de eso dice la palabra de Dios. Jesús les dice, vayan y muéstrenles a los sacerdotes que están sanos. Como les había enseñado hace un rato, ellos tenían que ir a mostrar a los sacerdotes que estaban sanos para que los puedan reinsertar y restituir en todas sus cosas. Y se fueron 9 y solamente uno pudo entender quién es el sumo sacerdote. Un corazón agradecido te hace conocer quién realmente es Él. Pero si tú no tienes un corazón agradecido, no vas a entender la esencia de Jesús mismo. Y es interesante que menciona aquí que fue el extranjero. Muchas veces nosotros, me imagino que estos otros eran judíos, ¿verdad? Practicantes. Y muchas veces nosotros, siendo así de practicantes, nos volvemos religiosos. Y en nuestra religiosidad pensamos que Jesús tiene el deber de sanarnos. Pensamos que todo lo que nosotros le pedimos a Jesús o a Dios, Él tiene el deber de darnos. Y no es así. No es así. Y nos olvidamos de agradecer las bondades de Dios en nuestra vida. Pero fue uno solo que entendió y volvió a Jesús a darle gracias por lo que había hecho. Los otros querían cumplir con la religiosidad. Los otros querían cumplir con su estilo de vida. Los otros estaban apurados que se les restituya lo que estaban pidiendo y lo que habían perdido. Pero este hombre fue agradecido y estuvo conforme
con lo que Jesús le dio en ese momento. ¿Tu necesidad te enceguece de lo que Dios te da? ¿Tu necesidad por una sola cosa te ha vuelto ciego de lo que Dios hasta ahora te ha dado? ¿Y cómo somos en nuestra vida día a día? De repente estamos enfermos. De repente nuestro hijo o nuestra hija está enferma, o alguien que amamos mucho está enfermo. O de repente estamos sin trabajo. De repente no tenemos auto. Y esa es nuestra necesidad que prima en nuestro corazón. El ser sanos es la necesidad que prima en nuestro corazón. El que alguien de nuestra familia se convierta se ha vuelto en nuestra necesidad. Pero ¿eres agradecido por lo que Dios ya te ha dado? ¿Eres agradecido porque si no tienes para el auto, tienes para pagar la movilidad, el taxi? Si no tienes para el taxi, tienes para el trufi. Si no tienes para el trufi, te vienes en Dodge. ¿Y eres agradecido que puedes caminar? Mis momentos más lindos con el Señor es cuando me salgo a caminar. Porque solo estamos Él y yo. ¿Agradeces porque tienes que levantarte más temprano a caminar? ¿Le has agradecido a Dios porque hoy estás vivo? ¿Le has agradecido al Señor porque tienes una iglesia donde congregarte? No escucho. Bueno, si no han agradecido, no me digan amén tampoco. ¿Le has agradecido al Señor por la familia que tienes hoy? ¿O tomas por hecho que tu esposo se va a levantar al día siguiente ahí a tu lado y reniegas? Da gracias a Dios que Él te ha dado una esposa y un esposo para compartir los días de tu vida. Da gracias al Señor que ha permitido en su misericordia que tú le puedas conocer. Da gracias al Señor por la gloria de Dios que se ha derramado esta mañana. ¿O también lo damos por hecho? ¿Por qué damos por hecho todo lo que Dios nos da en nuestras vidas? ¿Eres agradecido con los demás? ¿Te conoce la gente porque tú tienes un corazón agradecido? Hay algo que mi esposo me dice casi todos los días. Agradezco a Dios por tu vida. Hoy le has dicho a la persona que está a tu lado, agradezco a Dios por tu vida. ¿Ustedes sabían que parte de honrar a nuestros padres es dar gracias a nuestros padres por lo que nos han dado? No por lo que nos dan. Porque de repente tú sigues esperando y ya tienes más de 20 años y tus padres ya no deberían darte. Tú deberías dar a tus padres. Si no puedes dar materialmente, por lo menos darles satisfacciones en su corazón. Esa es una manera de ser agradecidos. Pero saben, muchos de los que estamos aquí, cuando somos profesionales y seguimos viviendo donde nuestros padres, no agradecemos por lo que ellos aún nos siguen dando. Muchos nos casamos y nos olvidamos de nuestros papás y dejamos de ser agradecidos. Si has llegado hasta aquí, ahora es muy probable porque alguien ha pagado el precio para que tú estés aquí. Porque alguien se ha sacrificado para que tú estés aquí. Y cuando Dios quiere que tú tengas un corazón agradecido, no es solamente un corazón agradecido hacia Él, que desde luego deberíamos tenerlo, sino un corazón agradecido a todos los que nos rodean. Cuando oran por ti, ¿eres agradecido? Pero sí pedimos oración.
cuando se cumplen las cosas en nuestra vida porque nuestros hermanos han estado en oración, agradeces a tus hermanos la oración, porque pides y escribes para pedir oración. Y cuando se cumple, ¿no crees que es tan o más importante decir gracias, hermanos, por las oraciones? Porque de repente viene, el Señor ya te había dado el trabajo que estabas pidiendo y todos tus hermanos han estado orando por ti. Y después viene la hermanita después de 1 mes, 2 meses, sigo orando por ti, por ese trabajo. Es como, ¿cómo le explico que ya estoy trabajando? Y eso te pasa por no tener un corazón agradecido con tus hermanos. Ser agradecido también es dar de lo que yo tengo. Porque estoy agradecida a Dios de lo que me da y puedo compartir con los demás lo que me da. Amén. Dice la palabra de Dios que aquí le dice, vete porque tu fe te ha sanado. En el idioma original dice, tu fe te ha completado. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Ahora estamos aprendiendo que hay una porción de la iglesia que no tiene el corazón de la novia. Hay otra porción de la iglesia que realmente va detrás de lo que es Jesús, queriendo ser la novia. Estos 9 sí son salvos, sí conocían a Jesús, representan a la iglesia que es salva, que sí conoce a Jesús. Pero este uno es el que ha ido tras el que le ha dado el milagro. Uno solamente fue hacia donde el que le proveyó el milagro, pero los 9 se fueron detrás del milagro. Y eso es lo que hoy nos debería de diferenciar a nosotros. Yo no busco la provisión, yo busco al proveedor. Yo no busco mi sanidad, yo busco al que sana. Yo no busco mi consuelo, yo busco al que consuela. Y esa fue la gran diferencia entre los 9 leprosos que recibiendo su milagro se fueron. Pero este volvió con un corazón agradecido y teniendo la revelación de quién es Él y recibió su salvación completa. Recibió una restauración en su caminar. Los otros solamente fueron sanos por fuera. Él fue sano y restituido desde dentro, como Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Reconoces tú que todo lo bueno que tienes en tu vida viene de Dios? Porque a veces nos gusta echarnos las flores a nosotros, ¿verdad? A veces, casi siempre, nos encanta. Pues si tengo este puesto es porque he estudiado. Si tengo estos bienes es porque yo me he rajado el lomo trabajando. Si tengo salud es porque me cuido, porque hago ejercicios, porque tomo mis vitaminas. Además, que el médico que tengo es excelente. No. Toda buena dádiva sobre tu vida ha venido del Padre. Y no hay nada que tú hayas podido hacer para obtener todo lo que recibes por gracia y por misericordia. Esa casa donde vives, ese trabajo que tienes, ese auto que tienes o que no tienes, Dios lo ha permitido para tu vida. Aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos.
este fue a buscar a Jesús con un corazón agradecido. Este no pudo gloriarse en que había gritado más fuerte que sus otros hermanos, porque de repente se le caía algo. Él sabía que Jesús lo había sanado. Él sabía que tenía que ir a agradecer al hacedor de milagros. Él sabía y tenía la revelación en su corazón que debía reconocerlo a Él en todo lo bueno que hay en su vida. Y como habíamos hablado al principio, la gratitud es una emoción. Creo que cada uno aquí puede controlar sus emociones, o deberíamos controlar nuestras emociones. Tú escoges tener un corazón agradecido. Es tu responsabilidad tener un corazón agradecido hacia los demás y hacia Dios. Yo escojo, antes de pedir, agradecer por lo que tengo. Porque saben, hermanos, muchas veces estamos en una condición mucho tiempo sobre nuestras vidas porque no somos agradecidos con lo que ya tenemos y lo que ya somos. Y Dios está esperando, como dice la palabra, que por todo y en todo seas agradecido. Y hay muchas formas de ser agradecido. Tu actitud dice mucho. Y aquí en la iglesia demuestras un corazón agradecido adorando al Señor. ¿Cuánto adoras y alabas a tu Dios? Muestra cuán agradecido estás por lo que Dios ha hecho en tu vida y aún por lo que Dios va a hacer. Porque el agradecimiento, hermanos, va de la mano con la esperanza en el Señor. Amén. Vamos a ir a Salmo 100, que dice: cantad alegres a Dios, alegres a Dios, alegres a Dios. No lleguen aquí o no estén en sus casas cantando sin gozo al Señor. Dice: habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Vean cómo un corazón alegre se conecta con un corazón agradecido. Si tú tienes motivos para agradecer, entonces tienes motivos para estar alegre también. O cuando te ceden el paso, por ejemplo, ¿qué dices? ¡Gracias! No. Sonríes amablemente y dices: gracias. Cuando te dan algo que has estado esperando, espero que tu corazón sea un corazón alegre y agradecido. Amén. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. No dice: entra a sus puertas con peticiones, con llanto, con clamor, con crujir de dientes, con dolores de parto. No. Dice la palabra de Dios: entra por sus atrios con acción de gracias. Entra feliz porque vas a entrar a su presencia. Cuando te acerques a Dios, entra con un corazón agradecido. ¿Sabes qué? Cuando tú empieces tu oración, recordar las bondades de Dios sobre tu vida, te vas a hacer hasta olvidar tus necesidades. Después de todo, Dios sabe lo que ya le vamos a pedir, ¿verdad? Dios sabe nuestras necesidades, así como Dios sabe que deberías agradecerle cada vez que esta boquita se abre. Dice: alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Salmo 103, 2 dice, que todo lo que soy, alabe al Señor. Y olvídate de todas las cosas buenas. Dice, que todo lo que alabe, esta versión de la Nueva Traducción dice, que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca se olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Quiero que vayamos haciendo un ejercicio y quiero que te acuerdes todas las cosas buenas que ha hecho Dios por ti. No podemos ser agradecidos muchas veces. Algunos están diciendo que pues tengo que estar agradecido si tengo tantos problemas, si no tengo trabajo, si estoy enfermo, si no me da Dios lo que estoy esperando, que tanto le pido. Porque tu enfoque está en tus necesidades. Pero si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha ayudado. Hasta aquí te ayudó el Señor. El agradecimiento siempre tiene que ver con un corazón humilde. El agradecimiento que tú puedas tener a tus hermanos, a los demás. El agradecimiento que tú puedas tener a tus pastores por lo que hacen por ti. A los hermanos de la intercesión. A tus hermanos aquí en la iglesia. Tiene que ver con un corazón humilde. Porque cuando tú eres orgulloso, es muy probable que te sientas merecedor de lo que estás recibiendo. Entonces deja de reclamar lo que piensas que mereces tener. Sea agradecido con lo que Dios ya te ha dado. Como este leproso, pudo haber ido donde Jesús y decirle, ya Señor, ¿y ahora cuándo me vas a restituir a mi familia? ¿Cuándo me vas a restituir mi ropa? ¿Cuándo me vas a restituir la oreja? No sé, ¿qué cosas habrá perdido? ¿Cuándo me vas a restituir mi visión, mi audición? Pero él fue agradecido con lo que Jesús estaba haciendo ese momento en su vida. Él fue agradecido con la provisión de Dios para su vida en ese momento. Amén. Un corazón agradecido proclama el nombre de Dios no solamente en momentos de angustia y necesidad, sino mucho más cuando ve lo que Dios ya hizo. Porque la palabra de Dios nos dice, proclamaré yo tus maravillas. ¿Acaso no es maravilloso lo que Dios hizo en tu vida? ¿Acaso no es maravilloso que Él te haya dado lo que tú tanto le habías pedido o a veces lo que no le habías pedido? ¿A cuántos Dios nos ha dado cosas inmerecidas? ¿A cuántos Dios nos ha dado aquello más de lo que nosotros esperábamos que nos dé? ¿Acaso no proclamaré yo las maravillas de Dios con un corazón agradecido? Colosenses 3:15, nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Les decía hace un momento, el consuelo de Dios a nuestras vidas muchas veces viene cuando nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho y le agradecemos, entonces Dios trae paz a nuestras vidas. Porque esa paz y ese recordar las maravillas de Dios nos trae fe y esperanza. Y eso nos trae paz. Ser agradecidos es la voluntad de Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacerlo con un corazón agradecido. Amén. Esdras 3:11. Voy a darles una razón para estar muy agradecidos. Dice, y cantaban, y esto es para nuestra casa, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Yo lo aplico a lo que vamos a recibir, a una casa donde ya se han echado los cimientos, a un templo que tanto habíamos pedido al Señor que nos conceda tener para Él, a una casa de Dios. ¿Estás agradecido por lo que Dios está haciendo? ¿Te has acordado de las promesas que tú le has hecho al Señor para edificar el templo de manera natural? ¿Tienes un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo para proveer a sus hijos una casa? ¿Te das cuenta lo que el Señor va a hacer a través de ese templo, por ejemplo? Ya no vamos a tener que pagar alquiler. Sí tenemos que administrar bien los fondos y los bienes para mantener esa casa, pero sobre todo se van a preparar muchos discípulos para las naciones. Va a ser una casa exclusivamente para la gloria de Dios. Un templo donde nadie nos va a decir, bajen el volumen, cierren la puerta, muy temprano, muy tarde, gritan mucho, lloran mucho, cantan muy fuerte, cantan bien, cantan mal, muy fuerte la batería, nada. ¿Estás agradecido a Dios por esa provisión? ¿Puedes empezar a ser agradecido por lo que Dios está haciendo? Hoy da gracias por lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Saben? Ser agradecido es un pecado también. Todo lo que Dios nos demanda en su palabra y nosotros no hacemos, es un pecado en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que tú seas agradecido al Padre y a los demás. La voluntad de Dios es que tengas una actitud de agradecimiento. La voluntad de Dios es que tú seas una persona alegre, regocijándote en las cosas que Dios ya hizo por ti. Segunda Timoteo 3:2 también nos habla de que en este último tiempo habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Puede ser que tú no seas avaro, puede ser que tú no seas vanaglorioso, que tú no seas soberbio, blasfemo. Puede ser que no seas desobediente a los padres, pero si eres ingrato, no es esa la voluntad de Dios. Te reto a que desde hoy
te levantes con un corazón agradecido. Te reto a que tu oración y tu actitud no sea una actitud y una oración religiosa como los otros 9. Y quiero retarlos a algo más. Hoy día tenemos que tener nuestro altar familiar. Y quiero retarles que sea un altar de agradecimiento al Señor. Y quiero que ahora tú ya vas a ver en tu altar familiar por qué cosas puedes estar agradecido al Señor. Espero que sea por tus hijos, por el tiempo que Dios te está proveyendo para tener ese altar. Pero hoy quiero que te pongas de pie. Y Miki, ¿puedes tocar? Puedes tocar. Y quiero que agarres a la persona que está a tu lado, con la que has venido, tu familia, tu hermano o tu amigo. No quiero a nadie solo. Nadie solo. Y vamos a agradecer al Señor Jesús. Quiero que hables porque, ¿sabes? Tal vez el que hoy le puedas decir a la persona que está a tu lado, agradezco a Dios por tu vida, va a traer una sanidad al corazón de esa persona. Y si no le hablabas a la persona que está a tu lado, ahora vas a tener que hablarle. Y doy gracias a Dios por este tiempo de restauración también. ¿Hace cuántos años no escuchabas que alguien estaba agradecido al Señor por ti? ¿Cuándo has tenido la oportunidad de decirle a tu mamá, mamá, agradezco a Dios por tu vida? Dile a la persona que está a tu lado, agradezco a Dios por tu familia. Agradezco a Dios por tus hijos. No te aproveches, no te aproveches. Denise. Agradezco a Dios porque eres mi hermano y estás aquí. Agradezco a Dios porque me has traído a la iglesia. Agradezco al Señor porque junto a ti estoy creciendo en mi caminar con el Señor. Agradezco a Dios hoy porque tengo la oportunidad de agradecer a Dios junto a ti. Vamos. Agradezco a Dios por sus vidas. Yo agradezco a Dios por sus vidas, porque van a ser una generación maravillosa y valiente. Agradezco a Dios que te haya traído con tu hijo. Yo agradezco a Dios por este pueblo maravilloso que sabe recibir del Señor. Y ahora quiero que pienses en 5 cosas. Y he pensado estas 5 cosas porque todo lo que recibimos de parte de Dios es gracia. Agradezco a Dios por tu vida, Daniel.
porque no he visto un joven tan dispuesto para ser llenado por Dios como tú. Agradezco por tu vida, Julio, a nuestro Dios, porque verte aquí es el resultado de muchas oraciones. Agradezco a Dios porque sus promesas son cumplidas. Quiero que pienses en 5 cosas que por gracia has recibido. ¿Y aún sabes? Si hoy estás enfermo, vas a agradecer a Dios. Porque esta enfermedad tal vez, o esta situación, te ha permitido acercarte más a Dios, más que nunca a Dios. Porque la peor situación que te ha estado ocurriendo este tiempo, te ha permitido aferrarte a Dios y creerle a Él. Moisés, agradezco a Dios por tu vida. Sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Van a pensar en 5 cosas por las cuales están agradecidos al Señor. Y no quiero ver un corazón triste. Me encontró esta pelota, les voy a lanzar. Quiero ver un corazón alegre. Porque toda buena dádiva que yo he recibido de mi Padre ha traído alegría a mi corazón. Y con un corazón agradecido voy a contentar el corazón de mi Padre. Y quiero que agradezcas al Señor. Con esta boca, abriendo tu boca. Yo agradezco al Señor por mi esposo. Agradezco al Señor por los hijos maravillosos que me ha dado. Agradezco al Señor por mi familia, por mi sanidad, porque nunca me ha faltado qué comer ni qué vestir. Agradezco al Señor por esta casa. Agradezco al Señor por la escuela bíblica que me permite entender el corazón de mi Padre. Ahora ustedes agradezcan, no sean curiosos. Agradezcan al Señor. Agradezcan a Dios por toda situación. Te agradezco, Señor. Y con este agradecimiento trae gozo a mi corazón. Trae alegría a mi corazón. No estoy escuchando. Gracias, Dios. Señor, me comprometo a vivir hoy con un corazón alegre y agradecido por la situación en la que estoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a vivir contentos. Contentos y conformes con lo que tú nos das, con lo que tú nos quitas. Contentos y agradecidos y conformes, sabiendo que si te tenemos, tenemos todo, Señor. Cambia nuestra oración y en vez de un te pedimos, quiero, dame, sea un corazón que diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, precioso Jesús. Y ayúdanos, Señor, a entender que tu porción y tu contentamiento en el corazón viene de un corazón agradecido en nuestra manera de alabarte y adorarte. Gracias, Señor, porque nos vamos regocijándonos por lo que tú ya has hecho y harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.